Bueno, qué bueno verles nuevamente. Y continuamos, ¿verdad? Con esta serie acerca del reino. Hemos estado hablando de el reino de Dios y todo lo que implica, ¿verdad? A lo que nos ha llamado Dios a nosotros como sus hijos. Y decíamos que Cristo vino a revelar al Padre, el reino y la iglesia. Esto es lo que hablamos hace 5 semanas atrás aproximadamente. También decíamos que nosotros hemos sido llamados a una dimensión mayor. El reino a donde Dios nos ha introducido es una dimensión mayor, es una dimensión espiritual. Y ahí es donde Dios nos ha colocado a nosotros en Cristo. Lo tercero que veíamos es que el reino opera desde el mundo invisible para afectar el mundo visible, pues el reino al que pertenecemos nosotros es un reino espiritual. Y número 4 dice que el reino inicia como una pequeña semilla, pero tiene la capacidad de afectar todo lo que está en nuestro entorno. Y cuando digo afectar, no es que lo perjudica, al contrario, es que lo llena con su grandeza, que tiene una expresión de la vida de Dios en todo lo que está en nuestro entorno. Y número 5, el reino se recibe como un regalo de Dios, pero se vive como una tarea que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros, porque el reino al cual Dios nos ha llevado es un regalo, donde hemos visto que tenemos realidades distintas. La Escritura dice que mejores promesas, pero nosotros fuimos colocados en un pacto donde tenemos realidades ya que son en Cristo, porque la Escritura dice que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo. Todo eso la Escritura lo dice acerca de aquellos que están en Cristo. Y hoy vamos a ver que el reino de Dios es un reino eterno, fundado por el Dios eterno, que se mantiene desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero vamos a ver, ya vimos mucho acerca del reino, pero ¿quién me puede decir cómo inició el reino? ¿Dónde inició el reino? ¿Cómo fue inaugurado el reino? ¿Dónde inició todo? ¿Verdad? Porque hemos estado hablando del reino, pero vamos a ver dónde inicia todo. Algo que tenemos que entender, que nosotros estamos aquí en la tierra no por causa de un accidente. No, tampoco estamos así como que Dios dice, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? Voy a hacer la tierra, voy a hacer las plantas, los animales. Amaneció muy creativo Dios. No es eso. Nosotros somos la causa de un plan. Cada uno de nosotros fuimos planeados. Cada uno de nosotros fuimos hechos, principalmente los seres humanos, fuimos hechos como piezas únicas. Puede haber alguien parecido a ti, pero tú eres una pieza única. Hay varias características que tú tienes que son únicas, que nadie más en este planeta, y aunque han nacido o ha habido millones de personas, nadie más es igual a ti, porque tú eres una pieza única. Y fuiste puesto en esta tierra por causa de un propósito eterno. Fuiste diseñado para este tiempo. O sea, tú no estás fuera de tiempo, tú estás en esta tierra en este tiempo. Tú naciste en la familia que naciste porque ahí tenías que nacer, y tú estás en la población o vas a estar en los lugares donde Dios te coloque porque Dios quiso, y tú vas a funcionar y tú vas a cumplir aquello a lo que Dios te llamó en ese tiempo. Entonces, ¿dónde inicia todo? Vamos a ver cómo inició Dios todo, ¿verdad? Porque todo fue por causa de un plan. El reino de Dios fue establecido desde el principio. Sabemos que hubo por ahí un problema, ¿verdad? Pero el reino de Dios fue establecido desde el principio. Entonces el reino fue inaugurado. ¿Dónde fue inaugurado el reino? El reino
se inicia cuando Dios crea al hombre y lo posiciona en el Edén como representante de su autoridad para que desde ese ámbito llenara toda la tierra. Quiero que me acompañes al libro del Génesis, por favor, en el capítulo 1, versículo 26 al 27, que cita de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y vemos cómo aquí, cuando Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, dice, y ellos reinarán sobre los peces del mar. Dios estaba nombrando al hombre, y cuando la Escritura habla de hombre, está hablando del género humano. Porque muchas veces dicen, no, está hablando solamente del hombre, no, está hablando del género humano, está incluyendo varón y hembra. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso en esta tierra para que el hombre reinara, para que el hombre gobernara, para que el hombre fuera representante de Dios aquí en la tierra. Dios le dio al hombre la asignación de gobernar, de administrar esta tierra. Y algo que tenemos que entender primero es que el reino tiene un origen divino. Cuando Dios creó, fíjate, cuando Dios creó todo, le habló a cada cosa según la fuente de su origen. Y eso es muy importante que lo podamos nosotros entender y atender. Cuando Dios creó cada cosa, le habló a la fuente de su origen. Todo lo que creó Dios de la tierra, ¿a quién le habló Dios? ¿A quién le habló? A ver, dígame, ¿a quién le habló? Los veo muy serios. Fíjense lo que dijo Dios, ¿eh? Vamos a Génesis 1, 24 al 25. Y fíjense lo que Dios dijo. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿A quién le habló Dios? A la tierra. Yo quiero que me atiendan muy bien en esto, porque Dios le habló a la tierra. Acuérdense que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba vacía, no había nada. Entonces, para producir los seres vivientes, Dios le habló a la fuente de donde todos esos seres vivientes iban a ser sustentados, ¿sí? Entonces, los seres vivientes tienen su sustento, ¿dónde? En la tierra. Vamos nuevamente a Génesis 1, 24 al 25, y dice así, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos cómo Dios le habló al origen de los seres, de los animales. ¿Es quién? La tierra. ¿Sí? Ese es su origen. Ellos vienen, Dios le habló a la tierra que la tierra los produjera. Luego, Dios le habló a las aguas. Génesis 1, 22 al 21. Dice así, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno.
Cuando Dios creó los peces, ¿a quién le habló? A las aguas. Cuando Dios creó los animales terrestres, le habló a la tierra. Todo esto fue creado según su origen, tienen un origen. Ahora, cuando Dios creó al hombre, ¿a quién le habló? Es que eso es a lo que yo te quiero llevar, que tú tienes que entender que el reino tiene un origen divino. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 1, 26 al 27 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El reino tiene un origen divino. Los seres humanos tienen un origen divino. Fuimos llamados y fuimos diseñados para tener comunión con Dios. Por lo tanto, nuestro origen está en Dios, está en Él. Mucha gente busca conectarse, ¿verdad?, con cualquier cosa. Pero realmente lo que el hombre necesita es conectarse con su origen. Lo que el hombre necesita es conectarse con Dios, ¿verdad? Porque la gente dice, es que yo necesito una conexión con cualquier cosa, ¿verdad? Pero realmente lo que el hombre necesita es conectarse con la fuente de su origen, con Dios. Por eso te digo que el reino tiene un diseño divino. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El reino tiene un diseño divino. La Biblia declara al hombre como una criatura especial y distinta a todos los demás, como corona de la creación, creada a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos como Él. Sí y no. Tenemos algunos atributos que Dios tiene. Los animales no tienen la capacidad de amar. Los animales tienen instinto, pero no tienen la capacidad de amar. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de amar. Para Dios, el amor es un atributo esencial, pleno, en una máxima expresión. Nosotros lo tenemos como un destello. Lo podemos percibir, lo podemos conocer, pero no lo tenemos pleno como Dios lo tiene. El ser humano es la expresión visible de algunos de los atributos de Dios y fue creado para señorear en la tierra. Entonces, el ser humano fue creado para gobernar la tierra, para gobernar la creación. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Aunque el ser humano fue creado para gobernar, para administrar la tierra, pero no fue creado para gobernar a los que son iguales a él. Y ese es el problema que ha habido en la humanidad, que el hombre quiere gobernar sobre el hombre. Es más, lo quiere someter, y el hombre no fue creado para eso. El hombre fue creado para señorear, gobernar y administrar todo lo creado, pero no sobre los otros hombres, porque el único que tiene la capacidad de gobernar de esa manera es Dios. Entonces, el reino tiene un propósito divino. La mayor tragedia en la vida del hombre no es la muerte, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, se murió y ni siquiera hizo nada, ¿verdad? No alcanzó a hacer nada. ¿Eso será la mayor tragedia? La mayor tragedia en la vida del hombre es vivir una vida sin descubrir y desarrollar el propósito de su existencia. Alguien decía que
Los panteones son los lugares donde están enterrados muchos tesoros, porque están enterradas personas que no alcanzaron a desarrollar su propósito. Están enterrados sueños, están enterradas empresas, están enterradas obras de arte, están enterradas avances en la medicina, están enterradas tantas cosas junto con personas que no desarrollaron aquel potencial que Dios les dio para que lo desarrollaran en esta tierra. O sea, no descubrieron para qué habían sido creados en esta tierra. La pregunta es, ¿queremos descubrir aquello para lo que fuimos creados o queremos seguir sobreviviendo en esta tierra? Nadie me contestó. Porque realmente, miren, la mayoría de la gente, ¿verdad?, en estos tiempos se ha acostumbrado solamente a ir sobreviviendo, irla pasando, ir pasando, ir como que viviendo un día a la vez. Pero realmente tenemos que entender que fuimos creados para grandes cosas aquí en la tierra. El descubrimiento más grande en la vida de una persona es entender su propósito. Ahí comienza todo, es entender su propósito y la determinación de llevarlo a cabo para poder señorear. Porque sí es cierto, muchas veces sabemos que, pues yo soy parte del diseño de Dios. Fui creado para gobernar, fui creado para grandes cosas, pero nada más nos quedamos ahí. Ahora, que ya sé que fui creado por Dios y que fui creado para extender el reino de Dios, ¿qué estoy haciendo para que eso suceda? ¿Qué estoy haciendo para que Dios gobierne realmente en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo para ser un agente de cambio en esta tierra? ¿Qué es lo que estás haciendo para que Dios se manifieste en esta tierra? ¿Qué es lo que estás haciendo para que Dios se exprese a través de tu vida en esta tierra? ¿Qué estás haciendo? ¿Le estamos permitiendo a Dios que nos gobierne? ¿Le estamos permitiendo a Dios que se exprese a través de nosotros? ¿Estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué estamos haciendo? No los estoy regañando, sonrían. Porque algo que tenemos que entender es esto. Dios está comprometido en cumplir su propósito en mi vida, no en cubrir la necesidad de mi vida. Esto es algo importante. A Dios, la religión nos lo ha pintado como el viejito de cabello blanco que está sentado allá en el trono y tú le pides el deseo que tú quieres, ¿verdad? O tú le pides que te supla la necesidad que tú tienes. Y así lo ve la mayoría de la gente. Tú puedes ver que hay gente que le dice, no, pues Dios, yo te prometo que me voy caminando hasta allá. Y tú sáname de esto. O yo te prometo que voy a hacer esto y tú haces esto. ¿Ustedes creen que así funciona? Así nos lo pintaron. Así nos mostraron a Dios, pero Dios no es así. Dios todo lo tiene planeado. Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene un plan eterno. Y nosotros tenemos que aprender y tenemos que conocer ese plan eterno, ese propósito eterno. Nosotros tenemos que saber cuál es el plan de Dios y alinearnos a ese plan de Dios, porque Dios está comprometido en cumplir su propósito. Yo les he dicho muchas veces que a Dios no lo mueve la lástima, ¿verdad? A veces queremos así llegar con Dios así y poner una carita así de lástima. ¿Se acuerdan del gato de Shrek? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese gato? La cara que ponía. Muchas veces queremos ponerle esa cara a Dios así como que Dios dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Y no, a Dios no lo mueve la lástima.
Dios está comprometido en cumplir su propósito. Dios tiene un plan. Entonces, ¿quién tiene que incluirse o quién tiene que introducirse en ese plan? Él. Yo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de conocer ese plan? Mía, ¿verdad? Yo necesito conocer el plan que Dios tiene para mi vida. Fíjate lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Él está comprometido en cumplir su propósito, el de Él, no en suplir tus necesidades. Pero déjame decirte algo, cuando tú te alineas al propósito, tus necesidades se acaban, porque Él está comprometido con su propósito. Y cuando tú entiendes su propósito, tú te vuelves en una persona entendida, y porque eres entendido, te vuelves en una persona productiva. Una persona que, lejos de ser una carga, ahora se vuelve un agente de cambio. Ahora se vuelve en alguien que produce, ahora se vuelve en alguien que es ejemplo, ahora se vuelve en alguien que va hacia adelante, porque la Escritura dice que seremos cabeza y no cola. Porque nosotros en Cristo somos el reflejo de la obra de Dios. Nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios. El Salmo, acompáñame al libro de los Salmos, en el capítulo 8, versículo del 3 al 8, que cita de la siguiente manera. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¿Te das cuenta lo que Dios hizo? Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Nosotros somos en esta tierra los representantes del gobierno de Dios. El hombre es el agente legal de Dios en la tierra y lo hizo socio en el cuidado de la creación. Pero para que nosotros podamos operar bien en autoridad, debemos tener nuestra identidad correcta en Cristo. Si nosotros no tenemos una identidad correcta en Cristo, si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, ni para qué estamos aquí, corremos el riesgo de ser unos tiranos. Corremos el riesgo de abusar de los demás. Corremos el riesgo de abusar de la creación. Corremos el riesgo de solamente ver por nuestros propios intereses y no ver por los intereses o por el bienestar de los demás. Por eso es que tenemos que tener una identidad correcta en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? Vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo del 28 al 39, que dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿qué podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreverá a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta todo lo que Dios dice acerca de nosotros y todo el sustento que los hijos de Dios tenemos por ser hijos de Dios, por ser creación, por estar dentro del plan de Dios, por alinearnos al plan de Dios? ¿Qué puede separarte del amor de Dios? Nada. No dice que no vas a pasar tribulaciones, porque dice ni las tribulaciones. No dice que toda tu vida va a ser así como que dice color de rosa. No es cierto, ¿sí? Vamos a pasar por aflicciones, porque la misma Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones. Mientras más roce tengas con el mundo, más aflicciones vas a tener. Pero mientras más entendido seas en el reino de Dios, tú te vas a dar cuenta cómo el amor de Dios va a tener una expresión total en tu vida. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Nosotros somos receptores del favor de Dios. Por causa de la bendición, Dios depositada en su vida, por medio de la gracia del Creador, Dios extiende al hombre la capacidad de ser receptor de las siguientes comisiones. Fíjate lo que Dios le comisionó al hombre, lo que Dios le comisionó a la creación. Génesis 1:28 dice así: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La primera expresión que Dios le dio al hombre es ser fructífero. ¿Qué quiso decir Dios con esto de ser fructífero? Le estaba diciendo al hombre: sé productivo en todo lo que tú emprendas. Dios nos diseñó para ser productivos en todo lo que nosotros emprendemos. Eso es algo que nosotros naturalmente es para nosotros, porque Dios nos ha bendecido, porque estamos en Cristo, ¿sí? Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo tiene la capacidad de ser fructífero, de ser productivo, ¿sí? Yo no sé en qué área trabajes tú, ¿verdad? En qué área te desarrolles, pero en esa área donde Dios te ha colocado, en esa asignación que Dios te ha dado a ti, tú fuiste diseñado para ser productivo, para ser fructífero. Dile, está a tu lado, si no me creyó, dile: fuiste diseñado para ser fructífero. Dile. Si es tu esposo o tu esposa, mejor.
Te conviene. También le dijo Dios al hombre, multiplicaos. Aquí muchos le toman la palabra a Dios y se ponen a tener muchos hijos, ¿verdad? No. Pero no solamente habló de eso. Cuando dijo multiplicaos, dice reproducir la misma clase de vida que Dios te ha impartido. Reproducir no se trata nada más de tener hijos. Que los hijos que tengamos sean 1, 2, 3, 10, los que tú tengas, en ellos, escucha esto, que en esos hijos tú tengas la capacidad de reproducir la vida que Dios te ha dado, que tú tengas la capacidad de mostrarles el diseño de Dios a ellos, porque podemos tener hijos, pero ahora el tener hijos no nada más es de que los tengo y ahí ya crecieron y ya cada uno se va, ¿verdad? Sino que esos mismos hijos, yo tengo la responsabilidad como padre de que esos hijos reproducir el entendimiento, el conocimiento de Dios y que ellos vivan dentro del diseño de Dios. Ahí es donde ya no les gustó mucho, se quedaron así como que... Sí, no se trata nada más de tener hijos por tener, sino se trata de que nos multipliquemos, que se exprese la vida de Dios, el diseño de Dios, que se exprese ese legado que Dios nos ha dado a nosotros. Si tú eres una persona de éxito en esta tierra, como éxito a la manera del mundo, porque el mundo ve a lo mejor las cantidades o ve las cosas, pero si tú eres una persona de éxito, tienes que enseñarle a tus hijos que ese éxito no es ni por la mente que tienes, ni por el esfuerzo que haces, sino que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Y ellos tienen que entender que Dios es la fuente, ¿sí? Acuérdate, Dios es la fuente. Cuando Dios creó los animales, ¿a quién le habló? A la tierra que la produjera. Cuando Dios creó los animales marinos, ¿a quién le habló? A las aguas que los produjeran. Pero cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, la fuente de tu vida es Dios. También le dijo, llenad la tierra. La tarea es esparcir en toda la tierra la clase de vida que había en el Edén, para que así toda la tierra fuera llena del conocimiento de Dios. Esa era la tarea que se le había dado a Adán y a Eva, que llenaran toda la tierra. ¿Te acuerdas que Adán y Eva, dónde estaban? ¿Dónde los colocó Dios? ¿Dónde los colocó? En un huerto, en Edén. Pero fíjate la encomienda que les había dado Dios. Ellos, aunque Edén era un ámbito que estaba en la tierra, pero Edén no era la tierra. Edén era un lugar que estaba protegido. Cuando ellos desobedecieron, Dios los sacó de Edén. ¿A dónde los sacó? A la tierra. ¿Sí? Los sacó a la tierra. Porque ellos en Edén no pudieron o no tuvieron la capacidad de entender para qué habían sido colocados en ese lugar. Porque de Edén iban a llenar la tierra, pero fueron sacados antes de que ellos pudieran reproducir o antes de que ellos pudieran en su totalidad entender o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque solamente les faltaba algo. ¿Qué les faltaba a Adán y a Eva en Edén? Solamente les faltaba comer algo, el árbol de la vida. Y en Edén, el árbol de la vida que estaba en el centro, dice la Escritura,
era una figura de Cristo. Lo único que a ellos les faltaba era eso, para que ellos pudieran cumplir la encomienda y salir a llenar la tierra. Habacuc 2:14 dice así: así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces, por eso te decía que no solamente es tener muchos hijos, ¿verdad? Sino que también todos aquellos que estén en nuestro entorno, todos aquellos que estén cerca de nosotros, tienen que ser llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Otra de las asignaciones que le dio Dios, o de las bendiciones, porque dice que los bendijo Dios con las siguientes palabras, les dijo: sojuzgad. Esto implica someter y ejercer influencia para administrar correctamente la creación. Entonces no solamente es de tener influencia, ¿verdad?, y administrar, sino que hacerlo de una manera correcta. Y otra de las cosas que les dijo es: tened dominio. Y tener dominio es señorear, dominar y gobernar la creación, estando sobre todo lo creado. Le estaba diciendo: ten control, gobierna todo lo creado, menos otra criatura igual. Quiere decir que Dios al hombre lo puso para gobernar toda la creación, pero otra criatura igual, es decir, los hombres, no los iba a gobernar, o no iba a tener dominio o control sobre ellos. ¿Qué es lo que pasa en nuestros días? Aquellos que gobiernan, ¿qué es lo que hacen? ¿Todo lo hacen correcto? ¿Todo lo hacen con un entendimiento de ayudar? ¿Todo lo hacen por el bien de los demás? A eso es a lo que se refería Dios. Ese es el problema. Porque el problema del mundo es que cada quien hace lo que mejor le parece, ¿verdad? Desde su entender, lo que mejor le conviene. Pero nosotros, como hijos de Dios, hacemos lo que conviene a los intereses del reino. Ahora, tú escuchaste todo esto acerca del reino, cómo el reino fue inaugurado, todos los beneficios que hay del reino, todo eso se escucha bien, ¿no? Se escucha padre, ¿no? ¿Sí? Nosotros ahora que estamos en Cristo, que estamos del otro lado, eso ya es una realidad para nosotros. Pero ¿qué crees que pasó aquí? Hubo un problema. Todo esto que te acabo de decir, en algún momento se perdió. El reino, por una desobediencia, por no haberlo entendido, por no haber caminado dentro de ese reino, el reino se perdió. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Es que realmente tenemos que entender esto. Todo esto Dios lo hizo y se escucha muy padre. Y todo esto es para nosotros. Pero tenemos también que entender que el reino en algún momento se perdió. Y todos los estragos de esa pérdida se pagaron caras y nos afectaron y nos afectan hasta nuestros días. Porque por haberse perdido el reino en algún momento, vemos la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo se generó porque el reino se perdió en algún momento. Y aunque el reino ahora ha sido recuperado, pero hay mucha gente que vive cautiva en tinieblas, en falta de entendimiento, fuera del diseño de Dios, haciendo cosas ajenas a la vida de Dios. Entonces todavía en aquellas personas el reino no ha llegado. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como hijos de Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque sabemos que nos has llamado a grandes cosas. Te pedimos, Señor, que podamos entender la totalidad
de tu obra, porque sabemos que tú eres el Rey Todopoderoso, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para conocer tu verdad y vivir en ella, Señor, porque sabemos que la capacidad de vivir y de caminar en Él, Señor, en tu reino, nos la has dado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y pues les seguimos invitando a los que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad. Nos vemos a la próxima.